Gracias por acompañarnos de nuevo en Diálogos por la Democracia. Es un honor contar con su atención. ¿Qué pasa con los libros y la lectura en México? ¿Cómo fomentar el pensamiento crítico y la conciencia social en un mundo cada vez más digitalizado? Para analizar estos temas, tendremos hoy en el estudio al gran escritor y próximo director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II. A lo largo del siglo XX, México logró desterrar al analfabetismo en la mayor parte de la población. En 1910, al inicio de la Revolución Mexicana, solamente 28% de la población sabía leer y escribir. Pero hoy, 96% de la población tiene la capacidad de gozar de un buen libro y plasmar sus pensamientos y emociones en una hoja de papel. Los mexicanos leemos en promedio 5.3 libros al año. 61% de la población señala que sus hábitos de lectura fueron estimulados por sus maestros. 44% los atribuyen a sus padres. Aparte de libros, los mexicanos también leemos periódicos, revistas, páginas web y redes sociales. En perspectiva global, los mexicanos dedicamos un tiempo a la lectura similar a los italianos y los ingleses. Con 5 horas y media a la semana, nos encontramos en la posición 24 en el tablero mundial. Los países con los hábitos de lectura más arraigados en el mundo son la India, Tailandia y China. En México existe una marcada diferencia en los hábitos de lectura entre las mujeres y los hombres. Las mujeres tienen una preferencia por los libros y las revistas, mientras los hombres enfocan su atención en los periódicos y la comunicación digital. Ahora bien, llama la atención que aún con la revolución digital, los mexicanos todavía preferimos los materiales impresos. 84.9% prefiere libros en papel. 89% busca el formato impreso de revistas y 91% los periódicos impresos. Todo de acuerdo con el INEGI. Aunque también hay algunas indicaciones de que el formato del libro podría estar en peligro. En 2015, 50% de las personas lectoras declararon haber leído al menos un libro. Pero para 2018, esta cifra se había reducido a 45%. En general, hay una baja afluencia de los mexicanos a las bibliotecas. Solamente 9.8% de la población adulta alfabeta dice haber visitado una biblioteca en el último año. Hay también una marcada desigualdad regional con respecto al analfabetismo. Este problema afecta de manera particular a los pueblos indígenas y a los estados del sur, como Chiapas, Veracruz, Puebla y Oaxaca. Otro gran tema de preocupación es con respecto a la comprensión de la palabra escrita. En la última aplicación de la prueba PISA en 2015, a niños y niñas de 15 años en todos los países de la OCDE, México llegó en el último lugar. ¿Cómo fomentar la cultura de la lectura entre los mexicanos? ¿Qué hacer para crear una ciudadanía cada vez más crítica, inteligente y participativa? Sobre estos y otros temas conversaremos con Paco Ignacio Taibo II después del corte. Pero primero vamos con nuestro libro de la semana con Walter Arellano. No te vayas. Muchísimas gracias, John. Hoy, en el libro de la semana, les proponemos Historia Encubierta, el Fondo de Cultura Económica a través de sus portadas, de la autoría de Marina Garone Gravier, quien nos obsequia una joya historiográfica para poder visualizar las grandes portadas del Fondo de Cultura Económica a través del tiempo. La obra está enriquecida con composiciones gráficas y está ordenada en 5 capítulos en los que se explican los elementos compositivos de las cubiertas a lo largo de varias épocas. De igual manera, nos adentra a la historia de las portadas de los libros mexicanos desde el arribo de la imprenta a la Nueva España en 1539 hasta el año
1934, cuando dan inicio las actividades del fondo. Esta publicación nos lleva por un viaje histórico acerca de las principales portadas y colecciones de esta gran institución. Y como no podía faltar, culmina con una interesante recopilación de los logotipos que ha tenido el Fondo de Cultura Económica. El texto es ideal para aquellos que les gusta adentrarse en temas históricos relacionados con el diseño y por supuesto con los libros. Bueno, y como no podía faltar, hay cortesías para todos ustedes de parte del Fondo de Cultura Económica y el equipo de Diálogos por la Democracia. A las primeras 3 personas que nos arroben a nuestro Twitter, @diálogosunam, y pongan el título de la obra, se llevarán un ejemplar. Y para que no se diga que aquí en Diálogos no fomentamos la lectura, también obsequiaremos 3 ejemplares de un gran libro de poemas, autoría de un joven escritor y editor, Claudio Vázquez Pacheco, quien nos entrega un catálogo de poemas cuya apreciación estética no se limita a las letras, sino que se descubre a partir de los materiales y el diseño del que está elaborado el poemario, el cual está editado por Río Arriba y la UNAM. La dinámica es la misma, solo tienes que poner la obra de tu elección. Yo soy Walter M. Arellano y me despido con la reflexión de mi playera, autoría de nuestro invitado, quien nos provoca a la lectura del gran escritor mexicano José Revueltas. Nos vemos la próxima semana con otra recomendación. Paco Ignacio Taibo II es uno de los grandes escritores mexicanos, fundador del género neopolicíaco en América Latina y biógrafo de Ernesto Guevara y Pancho Villa. Sus libros han sido traducidos a más de una docena de idiomas y su obra más reciente es la trilogía Patria, sobre las luchas de los liberales mexicanos en el siglo XIX, publicada por la editorial Planeta. Paco Ignacio Taibo II es también fundador de la Brigada para Leer en Libertad, una asociación civil cuyo objetivo es el fomento a la lectura y la concientización entre la población mexicana. Nuestro invitado es también un importante activista político de izquierda. Fungió como secretario de Arte y Cultura del Comité Ejecutivo Nacional de Morena entre 2012 y 2015. Y en días recientes fue propuesto por Andrés Manuel López Obrador como futuro encargado del Fondo de Cultura Económica. Pues aquí estamos con Paco Ignacio. Bienvenido a TV UNAM. Un honor tenerte aquí, maestro, amigo. De veras, un gusto recibirte aquí en la UNAM. Está uno en su casa, yo soy Puma desde chiquito. Es cierto, fuiste estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas en 68, si no me equivoco. Exactamente. ¿Participaste directamente en las movilizaciones estudiantiles en ese momento? Sí, era infantería. Fui miembro del Comité de Huelga de Políticas, pero era uno más de los activistas. ¿Y qué aprendizajes tenemos hoy de 68? Que la puerta que se abrió para la democracia es una puerta que hay que cruzar una y otra vez, porque si te descuida la cierra y se repliega. Hoy algunos de los temas del 68 están a la orden del día: libertad, presos políticos, amnistía total, disolución de cuerpos represivos, castigo a los represores, pero no solo eso, democracia ya y plena, total, el derecho como decía Zarco, la libertad de expresión no se pide, se ejerce, el derecho que se esparrame por todo el país, esta maravillosa libertad de expresión contra los agravios cometidos durante tantos años. El 1 de julio entonces fue una rebelión ciudadana, una continuidad de lo que ocurrió en 68. En cierta medida, sí. Los mexicanos somos raros, estamos ante una revolución que cobró forma electoral. Bueno, luego vendrán los politólogos a explicarlo, pero el hecho es el hecho. No se trata simplemente de unas elecciones, es una acumulación de agravios que encontró en la figura de Andrés la posibilidad de expresarse y que trae una carga programática maravillosa de abajo. Ajá. Eso será el reto entonces. El gran reto, la sincronía entre puro pueblo organizado y gobierno honesto. ¿Y ves a Andrés Manuel abierto a esa efervescencia social, exigencia juvenil de expandir cada vez más la democracia? Yo creo que va a tener oídos abiertos y no oídos sordos a lo que va a estar emergiendo una y otra vez como temas y prioridades. Me sospecho que Andrés va a estar reaccionando a la presión social, incluso a la propia presión que se puso a sí mismo al trabajar con el programa de Morena, el de Un País para Todos, y en la campaña. O sea, ese gran abanico, ¿no? Por donde todo cabe,
por dónde va a caminar el gobierno. Bueno, antes de ir a las grandes abstracciones, hablemos de tu responsabilidad, Paco, porque la verdad es que yo creo que dio mucho gusto a millones de mexicanos, a la población en general, el hecho de que te haya invitado y tú hayas aceptado esta responsabilidad tan importante de estar a cargo del Fondo de Cultura Económica, que históricamente ha sido un lugar así, no sé si me atrevo a decir, elitista. Sí. Y tú eres un gran escritor conocido internacionalmente, pero tienes un proyecto distinto. Absolutamente. ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que estás planteando? ¿Qué estoy pensando? Lo que estoy pensando es convertir al fondo, con todos los agregados que va a absorber muy rápidamente, el fondo va a ser la institución, convertirlo en la gran editorial productora de lectura, material para reflexión, construcción de pensamiento crítico, y tengo batallas que dar muy complicadas. El fondo se convirtió de repente, y quién sabe por qué, en una editorial que domina el mercado del libro infantil y juvenil. ¿Libro infantil? Sí, esta es una de las extrañas cosas que pasan en una editorial cargada de inercias que vienen del pasado. Y entre eso, bueno, ahí está, un lugar ganado a pulso, con calidad. Son buenos libros. Excelentes, pero el problema, ¿dónde está? El problema es que somos la editorial que abastece de lectura a los hijos de las clases medias, urbanas. Y entonces tenemos que crearle un contrapeso interno para hacer la gran editorial que lleva libros a las rancherías y a las zonas suburbanas, regalados o tan baratos que no impliquen un esfuerzo extra. Tenemos que revivir colecciones claves como los breviarios y la colección popular. Tenemos que perder la idea de la excelencia, la cultura con K, y empezar a hacer librocómics, sin miedo. Lo mejor del librocómic que se ha producido, la novela gráfica a nivel mundial, hay que traerla a precios muy baratos para que lleguen al adolescente. Yo tengo muy clavadas algunas ideas, muy aprendidas. Cuando un amigo mío que trabajó en Juárez en la época más negra dijo, si yo logro que un joven toque guitarra clásica, se lo secuestro a los sicarios. Y es cierto. Si logro que un joven empiece a descubrir que la novela gráfica es un mundo, que él sabe dibujar, ¿sí? Entonces tengo que hacer una revolución, tengo que destruir las políticas de precios que hoy están operando. Hoy comprar un libro para la enorme mayoría de la población es un castigo. Tengo que estimular el canje, los saldos, las ventas de garage, todas las variantes, y luego tengo que coordinar una campaña de la lectura que no tenga nada que ver con las que se hicieron en este país, que parecían invitaciones a no leerme. O sea, no solamente vas a editar libros desde el fondo y otras áreas del gobierno que quizás se coordinan con ese esfuerzo, sino vas a tomar en serio el fomento de la lectura. O sea, ¿estamos recuperando el viejo proyecto de Vasconcelos o sí, no? No, el proyecto de Vasconcelos tiene colas que no me gustan y colas que me gustan mucho. No, estamos recuperando la experiencia de 50 años en fomento a la lectura con enormes éxitos en muchos lugares. Y estamos recuperando una sabiduría básica, que es los niños leen, alguien les dice, entra a la secundaria y tienes que leer, la lectura se vuelve obligación, se crea un fenómeno de desgaste en la relación con la lectura, tanto tengo que hacer para la escuela, y se pierde la lectura por placer, se pierde la lectura por subversión. Entonces tengo que lanzar una colección que informalmente vamos a llamar los libros que ni tus maestros ni tus padres te recomendarían jamás. El libro subversivo. Es que es el libro subversivo, el libro ya es subversivo, no necesita estar cargado de doctrina, no pienso hacer literatura panfletaria ni doctrinaria. Que de repente un adolescente lea a Philip Joseph Farmer, ¿sí? En la ciencia, en el terreno maravilloso de la ciencia ficción, le ofrece mirada en el espejo, le ofrece, o que si logro que los poemas de amor, los sonetos de Quevedo circulen en esa, van a descubrir que polvo enamorado, dicho por Quevedo, no es polvo pinche y chafa de las llanuras sin asfaltar de las zonas suburbanas de la Ciudad de México. Entonces ahí está la subversión. La subversión es cuando tú abres un libro y te pones a leer literatura, básicamente, eres otro. Entonces, si lees el diario de Ana Frank, mientras estás leyendo, eres la jovencita que van a matar los nazis. Esta percepción de soy otro mientras leo
pues es la esencia del fenómeno democrático. Sartre lo decía con mucha claridad, los otros somos nosotros. No necesito hacer... A los que tienen aterrados ahí por analfabetas funcionales de ultraderecha cultural, que piensan que llego al fondo a editar las obras completas de Lenin, no, a mí Lenin me aburre profundamente. Pero sin embargo sí quiero publicar una buena historia de la Revolución Rusa, traer de nuevo los grandes textos, que miles de libros fascinantes están agotados o llegan a precios que uno no puede pagar. A ver, pero hay una impresión o un mito de que los mexicanos no leemos, ¿no? Cada 2, 3 años hay encuestas, se dan a conocer de que solo leemos 5.5 libros promedio al año, y estos realmente los leen 1%, 2%, que los mexicanos no somos lectores. Es un poco el mito, la idea. ¿Estás de acuerdo con eso? Para nada. La vivencia de la brigada a lo largo de 9 años... La brigada para leer la libertad. La vivencia de la brigada es, tú llegas, discutes con la gente, les propones un libro, lo comentas, y 15 días después, esa misma gente, perdida en las montañas de la GAM, de Gustavo Madero, en la Ciudad de México, te dice, oye, estas historias de Hidalgo están bien bonitas, ¿qué nos vas a traer ahora a Morelos? ¿Y quién te dice eso? Pues 55 mujeres a las que les dimos una conferencia y les regalamos un libro sobre anécdotas sobre el cura Hidalgo. Hay 2 retos fáciles. El primero es recuperar a la tercera edad que leyó, dejó de leer y ahora tiene más tiempo y vuelve a leer. Y ese es fácil, nomás hay que proponerle con talento qué leer. Y el segundo reto, que también es fácil, es convencer a los adolescentes. Si lees esta novela, ligas más. Si lees 20 poemas de amor de Neruda, ligas más, ¿no? Si lees este libro de Philip José Farmer, El mundo de Río, pienso en cualquiera, te va a volar las neuronas, compadre. ¿Sí? Si lees a Quevedo, hasta puede ser que llores, si te lo sabemos contar. Entonces hay todo un trabajo de producción editorial. Al fin y al cabo vamos a tener una red de 120 librerías. Hay que vitalizarlas, tienen que volverse focos de irradiación y tenemos que crear una red paralela informal para llegar a donde no llega el libro. La Brigada para la Libertad ya está haciendo este trabajo. Está haciéndolo con los límites de ser una organización civil sin dinero y de 15 personas. Bueno, ahora vamos a tener un aparato de 4,000 personas. Desde el gobierno ya, Desde la continuidad de la misma idea. Sí, pero la brigada va a sí. seguir, desde luego. Tiene una función que le es propia y la va a seguir haciendo. Pero aquí podemos extender a donde no se podía llegar o a donde los límites de las campañas... Es de locos. La última vez que se hizo una campaña de promoción de la lectura era, lee 20 minutos. Claro. ¿No? Porque Consejo de la Comunicación, ¿no? Hay unas... Ni quiero saber quién la hizo. Me pidieron que filmara un spot para esa campaña. Lo filmé con gusto, me pusieron la cámara enfrente y dije, no leas 20 minutos, no leas nada, que no te obliguen a leer jamás. No es castigo, es placer. Lee 5 minutos, 8 en el camión, colgado de la barra del metro, y lee porque es subversivo, prohibido, etc. Entonces, consejo número 1, no le hagas caso a nadie. Consejo número 2, los clásicos no existen. Crea tus clásicos y colabora a crear la República Democrática de los Lectores, que si te gusta un libro, rápido, dedícate a prestarlo, a comentarlo, etc. ¿Y este spot salió? No salió. Lo censuraron. No en su lógica de para qué sirve el libro. Quería uno que dijera, lee por favor 20 minutos, sobre todo léelos cuando estás en la antesala del dentista, por favor. Y además te ponían a decir eso a jugadores de fútbol que no han leído o actrices de telenovela que no han leído jamás. Tú las ves y dices, esta leer, ni el Lola. ¿La digitalización es aliado o es enemigo de la lectura, la atención? Aliado. Yo veo a mi hija, tengo una hija, ya va a cumplir 15 años, y lee mucho, pero también siempre me preocupo por la pantalla que le distrae, las redes sociales. Serás viejo, déjala vivir a sus ritmos. ¿Qué importa el formato? Lo importante es la actitud. Las redes han democratizado el acceso a la palabra escrita, que son hipersintéticas, que el Twitter tiene la desventaja que tienes que no sé cuántas palabras resumir tu vida. Son ya 280, sí. Bueno, no importa.
no importa. Pensar críticamente, difundir información y hay que engancharlos. Pienso usar en el fondo las redes como la gran maquinaria. Por ejemplo, dejar de gastar dinero en producir en papel libros que tienen un consumo muy bajo y que puedo, no sé, las obras de Guillermo Prieto. Yo soy un fanático, Guillermo Prieto es mi héroe nacional, pero no las quiero en papel. Quiero una edición digital y se la regalamos a todas las bibliotecas del país, no cuesta nada, y quiero una versión en disquete y se la regalamos a todos los investigadores que la quieran. Libero ese gasto, el costo del papel, y edito algunos libros que tengo en mente que van a ser una sorpresa. ¿Libros digitales? No, libros papel, con precios muy variados. Yo creo que en este país van a coexistir el digital y el papel durante mucho tiempo. Y me baso además en mi propia experiencia. Yo leo en digital información e investigación y leo en papel la lectura nocturna del sillón o la cama, porque tengo que descansar de la computadora. Más como el cine, la tele, no tanto como el VHS, el disco, ¿no? No es que se vayan a reemplazar, sino que cada medio va a encontrar su propia fortaleza. Y van a colaborar el uno con el otro. Uno de ellos va a arrastrar hacia el otro. Muy bien, vamos a un breve pausa, Paco, si me permites, y regresamos en 2 minutitos. Seguimos aquí con Paco Ignacio Taibo II. Muchas gracias por estar aquí en la UNAM. Es un verdadero gusto, Paco. Estamos muy contentos aquí de recibirte. Mira, ya hablamos mucho de tu función pública estatal. Yo creo que también los televidentes tienen mucha curiosidad sobre tu propia trayectoria personal, literaria, profesional. Empezamos con una pregunta así de infancia. ¿Cuándo te cayó el 20? ¿Cuándo descubriste tu vocación de escritor? Yo creo que básicamente es una combinación. Yo crezco en una familia donde la palabra escrita es venerada, ¿no? Bajo la censura franquista. ¿En España? ¿Naciste en España? En España. Yo emigro a México a los 9 años. A los 9 años en 58. Tengo 57 años de mexicano, los 8 primeros de español, que no se me notan, por cierto. Más mexicano que el mole. Absolutamente. Me formé, crecí, me hice escritor en México, milité, fui a la calle, peleé. Países donde pones la sangre, man. Y de repente en esta familia que veneraba la lectura, yo soy un niño enfermo. Tuve todas las enfermedades infantiles que imaginarse pueda. Algunas hasta las tuve 2 veces. El médico quería llevarme a un congreso porque tuve enfermedades que solo se tienen una vez, 2. Y empecé a leer. La radio mala, la televisión no existía. Y entonces yo leía, y leía, y leía, y leía. Y entonces me hice un lector voraz de los 5 a los 8. ¿De novelas de detectives y policíacos? Leía Conan Doyle, leía Salgari, leía Verne, leí Los Pardaillán, incluso inventaba enfermedades para leer más. Metía un termómetro entre 2 cobijas y le pasaba la plancha. Mamá, no puedo ir al colegio, me duele la garganta. Y mira, inventaba enfermedades. El colegio interrumpía mi educación. Claro. Y cuando iba al colegio ganaba todos los premios en geografía, historia y lenguaje. Y me masacraban en aritmética, pero sabía todo en biología, solo sobre las plantas carnívoras, porque las novelas me producían una información tremenda. Sabía la diferencia entre un orangután de Borneo, un chimpancé. Sabía cosas muy raras, con una formación de lector voraz. Leía un libro cada 2 días. ¿A los 8 o 9 años? A los 7 y a los 8. ¿Y ya empezabas a escribir también? No, empecé a escribir. Yo creo que empecé a escribir a los 11, 12, en la adolescencia. ¿Ya en México? Ya en México, sí. Y mi primera novela la escribí en 68, al terminar el movimiento. Vivíamos semiclandestinos, un grupo, el poeta René Cabrera y otros 2 compañeros y yo, y entonces en las noches yo escribía una novela que luego mandé a varias editoriales, fracasó. Luego la reescribí, la tercera parte, y ganó el premio Grijalvo de novela.
Estamos hablando del año 70 y muy poco. Pero tu primera novela nadie lo quiso publicar en un inicio. Primera nadie, se Cuando murió. eras un nombre desconocido, Sí. los editoriales lo leían y no No, y les... tenían razón, estaba mal la novela. Qué bueno que la rechazaron. ¿Lo reescribiste en el 70, entonces? Sí, y esa ganó el premio Grijalbo, la tercera parte. Y en el 75 decido escribir una novela policíaca. Yo tenía 26 años. Escribo una novela policíaca, la entrego a la editorial y a los 15 días me llaman diciendo, va. Dije, ah, caray, tan fácil es. Pasan 9 meses, el libro le va muy bien y escribo una segunda novela policíaca y me dicen, va. Y pasan 3 meses y un editor alemán la publica en Alemania. Y pasa un año y me publican esa novela en Francia. Y de repente me encuentro que empiezo a publicar regularmente y a escribir regularmente desde el año 75 a nuestros días. No, y además es fascinante la diversidad de géneros que abordas, desde la biografía, la historia patria, los volúmenes más recientes, las biografías del Che, de Villa. Pancho Villa, y pues también toda la novela policíaca. O sea, ¿todo es una sola cosa para ti o son diferentes personalidades que dejas salir en diferentes momentos? Yo aprendí con mi padre que descansar es cambiar de trabajo, no dejar de trabajar. Entonces, cuando termino un libro de historia como Patria, que me consumió, me dejó sonado, como boxeador que recibe 3 ganchos, necesitaba salir por algún lado. Tuve 3 días de descanso y luego ya empezaba a angustiarme y me puse a escribir una novela. La literatura te da una cierta libertad, la historia te obliga a un gran rigor en la investigación, vas alternándolos. ¿Pero todos tienen visión política? ¿Hasta tus novelas policíacas tienen un trasfondo político para ti o no? Lo que pasa es que no puedo dejar de ser el que soy. No es una literatura con una carga explícita, la literatura tiene autonomía y hay que respetarla, pero soy el que soy y escribo desde donde escribo. Mis relaciones con el poder han sido singularmente malas desde hace 40 años, 50 años. No me gustan el abuso, no me gusta el autoritarismo, no me gusta la burocracia, no me gusta el desprecio por la gente. Soy un irredento populista, ¿eh? Cuando los ideólogos de la nueva derecha utilizan el término, es que son populistas, yo digo, yo sí soy populista, en el sentido de que lo inverso al populismo es lo antipopular, como son ellos. Y no solo soy populista, soy populachero y soy mal hablado. Y me vanaglorio de serlo, porque creo que el lenguaje no debe tener límites de las supuestas consignas de la buena sociedad, que convierte en palabras prohibidas aquellas palabras rudas que definen. Entonces, bueno, y ya dije, voy a dirigir el fondo en camiseta. Y lo voy a hacer, ¿no? Pues, entre otras cosas, porque ¿El de menos paz y más revueltas o no? No, esa no, porque esa fue interpretada de manera dual. ¿Y por qué voy a seguir publicando a paz en el fondo? Desde luego, claro que sí. No, tengo otra, que dice, traedme más libros porque si no me muero, que es una frase de Lorca. Y tengo algunas, tengo bastantes, mi colección de camisetas es popularmente conocida. Y el primer día de trabajo yo creo que voy a llegar con mi camiseta de Ayotzinapa. Muy bien. O sea, no puedo dejar ser el que soy, y si querían a otro, pues Andrés no me hubiera hecho manita de puerco como me hizo. Andrés te ha dado libertad absoluta para ejercer tu cargo como tú crees que debe ejercerse. Sí, además, bueno, fue producto de un acuerdo rapidísimo de qué queremos que sea el libro de Estado en México. ¿Qué queremos que sea? No queremos que sea un libro propagandístico, un libro doctrinal, un libro de refuerzo político. Queremos que sea el gran espacio de libertad. Regresándonos un poquito a tu propia obra, Pancho Villa, Che Guevara, ¿cuántos años te tardaste documentando esos libros? Villa me tomó 4 años de investigación, yo soy un investigador rápido. Pero tuve que hacer... Tienes un equipo de asistentes, de lectores, de investigadores que te... Trabajo solo. Es un tabicote, bueno, Patria también. Un tabicón. No, trabajo solo.
Cuando hago historia no puedo tener ayudantes. Por una cosa, porque cuando te metes a un archivo, lees un periódico viejo, la nota está aquí, pero el gancho está acá abajo. Por ejemplo, ¿por qué se acabaron los sombreros de las sombrerías Tardán cuando entró Villa con la División del Norte en México? Porque lo primero que hicieron los villistas fue ir a la sombrería Tardán a comprar sombreros. Si uso un ayudante, no va a ver esta nota, no va a poder verla e interpretarla. Y yo la necesito porque hago una historia que mezcla el análisis global, la visión política, con la anécdota y el detalle que me encanta poner en las páginas del libro. Entonces trabajo solo. Villa, ¿cuánto me tomó? 4 años de investigación. Exclusivamente, no escribías otras cosas simultáneas. No, nunca, siempre escribo varias cosas al mismo tiempo. Pero 4 años donde lo fundamental que hice fue trabajar en el libro. Es el sueño del comunismo utópico de Marx, de pescar en la mañana y leer poesía en la tarde, tu literatura en la mañana, historia en la tarde, y biografía en la noche. Y mítines en los ratos que me quedan claro, libres, como bien recuerdas. Así es. Cuéntame de tu activismo político, Paco, porque la verdad es que sí, aparte de tantos géneros literarios que manejas, también tienes muchos espacios donde participas. Fuiste miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, el primero, secretario de Cultura. Que produjo el Congreso. ¿Los partidos políticos tienen sentido hoy? Sí. ¿Fue una grata experiencia? Yo creo que sí. Lo que pasa es que es una experiencia que yo creo que se debilitó, porque el partido tenía una componente de proyecto electoral, proyecto social, y el proyecto electoral tiende a tragarse la estructura y a formalizarla y a abandonar el proyecto social. Pero no, esto no es 100%, hemos vivido dentro de Morena en labores movimentísticas, apoyando luchas, colaborando, defendiendo cosas como el no a la ley energética, o el no a la ley de playas, o no al proyecto neoliberal en general. Y milito por una razón muy sencilla, porque me despierto en las mañanas, veo en el espejo, veo al monstruo de Frankenstein, que me pregunta, ¿sigues siendo de izquierda, güey? Y yo digo, ¿qué otra? No me dejan de otra. La derecha en este país es tan asquerosa, que no me dejan de otra. Podría replegarme a la literatura, pero irme a una isla desierta, pero me gusta el DF, me gusta la gente, me gusta mucho la gente. Yo soy de los que gozan caminando por el Zócalo y viendo los huevones mexicanos que se ponen del lado de aquí de la bandera para agarrar sombrita. Los adoro. Y no me gusta cómo los gobiernos de este país nos ha tratado a los mexicanos tantos años. Entonces, bueno. ¿Y Morena es un partido de izquierda entonces? Sí, sigue siendo un partido de izquierda, con espacios de burocratización y de blandenguería, pero sigue siendo un partido de izquierda. ¿Y el gobierno Andrés Manuel será un gobierno de izquierda como tal? Más allá de lo que tú hagas. Más nos vale, Emma, porque tanta esperanza puesta tiene que tener respuesta. Andrés da confianza y no ha empezado a gobernar y ha sido sometido a una luz de 2000 críticas sin haber empezado a gobernar. No te quiero contar lo que va a hacer cuando empiece a gobernar. Claro, bueno, empieza a tocar intereses muy atrincherados que, por mucho que en discurso dicen que celebran la democracia, al final de cuentas su mera existencia depende de esos privilegios. Y la corrupción. Así es. Sí, porque el neoliberalismo mexicano cobró la forma que articuló el PRI, que es uca uca el que lo encuentre se no emboruca. Esta máxima que viene del alemanismo se extendió y tomó en sus manos el proyecto neoliberal, que México está totalmente teñido de corrupción y por rebote de autoritarismo, represión, violencia, pactos con el narco, etcétera, etcétera, etcétera. La cultura política mexicana entonces es una aliada, porque todos estos intelectuales de derecha, desde hace años, nos han querido convencer de que nuestra cultura política mexicana es de falta de conciencia, falta de esfuerzo, y tú estás al revés. Apuesto a lo contrario, apuesto a una república de electores, apuesto a una república inconforme, apuesto a una república crítica, apuesto a millones de ciudadanos que he visto, conocido. Yo me he pateado este país, excepto Andrés, que se lo ha pateado 16 veces más que yo,
como pocas gentes. Yo tengo huellas de sangre en Irapuato con las costureras. Estuve en la toma de la delegación con Demetrio Vallejo, en Matías Romero, en Oaxaca, hace 30 años. Conozco las interioridades del trabajo de los compañeros mineros en el norte. Mi primera actividad política fue alfabetizar obreros en Ecatepec cuando tenía 15 años. Y me sacó la judicial pistola en mano, porque alfabetizar era pecado. ¿Sí? Alfabetizar obreros, doble pecado. Entonces, no voy a creer en lo que he visto, no voy a creer en la capacidad de entrega, voluntad, decisión de sacrificio, valentía, hasta la locura. El México que propone la derecha intelectual es un México visto desde carros con los vidrios tintados. Muy bien, si me esperas 2 minutitos más, Paco, vamos a tener una oportunidad para dialogar con algunos estudiantes de la UNAM que están muy emocionados para conocerte y de hablar contigo unos minutos, ¿no? Muchas gracias. No te vayas, ahorita regresamos. ¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos en nuestra sección de Diálogos Recomienda. Hoy les voy a invitar a que asistan a una obra de teatro recién salidita del horno, la cual se estrenará en 3 días, el próximo miércoles 31 de octubre a las 8 de la noche en el Centro Cultural Carretera 45, ubicado a una cuadra del Metro San Antonio Abad, aquí en la Ciudad de México. La obra teatral se titula No corran, es una provocación. Forma la segunda parte de la trilogía del 68, escrita por la doctora Tania Campos Tomás y bajo la dirección del maestro Alexandro Guerrero. En esta obra participan 2 personajes que se confrontan en el Palacio Negro de Lecumberri. Uno de ellos, el maestro, analiza la tragedia y el futuro del movimiento estudiantil, además de cuestionar duramente a un joven que se debate tras una confesión sacada bajo tortura y el señalamiento de traición por parte de algunos de sus compañeros. Asimismo, una psicofonía que se irá materializando desde los muros, poética y delirante, les acompaña. No corran, es una provocación, se estará presentando todos los miércoles a partir de su estreno y hasta el 5 de diciembre en el Centro Cultural Carretera 45. Para más información pueden buscarlos vía Facebook como Trilogía del 68. Hoy les traigo una sorpresa muy especial para que asistan al estreno de la obra. Diálogos les va a obsequiar un pase doble a las 2 primeras personas que nos arroben vía Twitter y nos compartan una foto en la que se encuentren participando en alguna de las actividades que se han realizado por el 50 aniversario de la lucha estudiantil del 68. Así que vayan subiendo su foto. Recuerden que ustedes pueden hacernos llegar sugerencias de eventos con temática política, de participación ciudadana y democracia a través de nuestras redes sociales. Esta ha sido mi recomendación. Les deseo excelente domingo. Nos vemos la próxima semana. Que todo el mundo tiene, no es fácil dominarnos, ni cualquiera te entretiene. Empecemos a estudiar, aprender a mejorar, porque al final con esa llave todo puede cambiar. Ábrete que nos vienen a buscar, pero con esa llave no los dejamos entrar. Ábrete que nos vienen a buscar, pueden quitarme todo, que esa llave no se va. Aquí estamos de regreso. Eso fue La Llave de Percance, en una canción sobre precisamente la lectura y el estudio como la llave para la conciencia y la liberación. Así que muy apropiado aquí para seguir con nuestro diálogo con Paco Ignacio. Muchas gracias por seguir con nosotros. Aquí están Mariana, Miguel Ángel y Josué, que son estudiantes de la UNAM. Empezamos con Miguel Ángel. ¿Cuál es tu pregunta para nuestro invitado especial de hoy? Bueno, primero mi nombre es Miguel Ángel Salazar Solano, soy estudiante de la Facultad de Derecho. Actualmente estoy cursando el 5º semestre de la licenciatura. Es un honor estar aquí en TEUNAM y ante la presencia de semejante invitado. Mi pregunta es, una vez que llegue a la Dirección General del Fondo de Cultura Económica, ¿cómo va a incentivar las obras publicadas por el mismo para que llegue a las comunidades rurales? Es decir, no solamente quede en manos la cultura o el conocimiento de un sector de la población. Tenemos que crear nuevas colecciones pensadas y tratar de rescatar un acervo interesante que se creó cuando hicimos México Historia de un Pueblo en historieta, cuando hicimos Lecturas Mexicanas, la colección que dirigimos José Emilio Pacheco, Paloma y yo,
de cuadernos ilustrados con cuentos, letra grande. Hay que partir de que cada universo de lectores tiene unas ciertas circunstancias de lectura y hay que irlo a buscar. De tal manera que una editorial inteligente no trabaja en un sentido, trabaja en muchos sentidos para dar satisfacción a muchos tipos de públicos diferentes. Entonces, para llegar a comunidades tenemos que llegar con cuentos breves, muy pensados, pero el material es infinito, infinito. Ya lo probamos en lecturas mexicanas. Voy a revivir lecturas mexicanas que costaban 6 pesos. El cuadernillo, en su época. Creo que es viable hacer algo así. El problema es que para eso necesita una red paralela de distribución, porque la red normal de librerías no trasciende clase media urbana baja, digamos, es el nivel al que puedo llegar, o zonas de trabajadores, pero no llego al mundo rural con esta red de librerías. Entonces, tenemos bibliomóviles, bibliotecas ambulantes en camiones. Hay que hacer proliferar. La idea de poner un kiosco cada domingo, o sea, todo está vinculado. Producción, distribución, creación, y dar la vuelta. Muy bien, seguimos con Josué. Hola, soy Josué de la Facultad de Ciencias Políticas. Mi pregunta para usted es si ahora que tendrá un cargo público tiene pensado un proyecto para decolonizar la enseñanza de la historia y que no sea como siempre se ha enseñado. Sí, el problema de decolonizar es que necesitas que los colonizados asuman la perspectiva y me cuesta trabajo encontrar autores aztecas del siglo XV. Lo que hay es lo que hay y vamos a tener que usarlo. Pero no tanto es la batalla contra el eurocentrismo en materia de enseñanza de la historia de la América hispana y prehispánica, sino encontrar las maneras que no se han explorado de contarla. O sea, el mundo idílico visto por un aztequista naif vivíamos sembrando en las chinampas muy contentos cuando llegaron los bárbaros que traían arcabuces. La historia real es que los bárbaros, sin duda, de los arcabuces nunca hubieran podido triunfar si no se hubieran aliado con una serie de comunidades que los aztecas se habían estado sistemáticamente reprimiendo. Ergo, te obliga a que tengas que empezar a producir material, encontrar, publicar, a que te cuente las complejidades en los conflictos del altiplano mexicano previas a la llegada de los españoles. Que te cuente por qué los indios pueblo, que eran sedentarios, agrícolas y muy simpáticos, los trajeron locos los chichimecas durante años. Que te cuente por qué los yaquis, que tenían una política de defensa territorial armada, nunca tuvieron una política de invasión de otros territorios. Sin embargo, los apaches no tenían territorio y expoliaban y robaban las gallinas, las propias y las ajenas. Entonces, tienes que entrar a la complejidad, básicamente, produciendo materiales con esta riqueza de complejidad. Yo creo que la gran batalla no va a venir por ahí, aunque vamos a empezar a estimularla. La gran batalla es por recuperar la historia oculta que desde la batalla contra el libro de texto que dimos hace 25 años se escondió. O sea, recuperar la experiencia de Escudero en Acapulco, Ayuntamiento Socialista, de Carrillo Puerto, la historia de las ligas agrarias, o sea, los otros Méxicos que quedaron tapados por la visión obregonista que en materia de producción domina mucho lo que se produce en el fondo. O sea, la microhistoria más... Más que microhistoria, las historias periféricas laterales y subordinadas, pero en último caso uno no puede escribir todo. Tienes que ver qué llega y cómo demonios. Claro. Y sobre todo tienes que construir una política de reimpresión que haga dos cosas: bajar los precios de los libros drásticamente, y poner sobre la mesa un montón de libros interesantes que están agotados hace mucho tiempo. Muy bien, seguimos con Mariana. Mi nombre es Mariana Calixto Bertadillo, soy tesista en Comunicación Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Para no verme reiterativa, voy a hacer una pregunta que tenía reservada para como segunda pregunta. ¿Cómo
evitamos la elitización de la cultura, por la vía de la lectura. La industria editorial en nuestro país ha estado muy enfocada a producir libros con muchos sesgos racistas, clasistas y de género. ¿Cómo esta nueva administración del Fondo de Cultura Económica va a promover la entrada de justamente estas historias subalternas de las que hablas y qué van a hacer al respecto? A ver, si no sacudimos a la comunidad intelectual que empiece a producir, que entre en lógicas de divulgación, no solo de narrativa académica para producir la tesis para ganar 3 puntos más, sino que empiece y que aprendan porque no saben divulgar. Son malos para la divulgación. Totalmente. Preocupados por los marcos teóricos, las notas de pie de página. Si no sacudimos, vamos a tener poco material. Ahora, no puedes normar desde arriba, oigan, sean menos clasistas, por favor, sino donde encuentres libros con una perspectiva, donde empiece a dominar una visión, faldita o pantalón, un solo corazón, hay que estimularlos, hay que soltarlos, hay que darles el poder que deberían tener. Temáticamente, hay un arsenal de libros interesantes que hay que publicar, pero no me veo a mí mismo convertido en juez ideológico de una editorial, esto sí, esto no. Que decidan los lectores, que decidan las comunidades. Pero sí es un gran reto esto que señalas. Los académicos estamos en un marco tan productivista para un público muy específico de escribir para los dictaminadores que no nos damos tiempo y además es hasta descalificado, es un punto en tu contra que divulgues más. Entonces sí tendría que haber un trabajo real para eso. Seguimos con Miguel Ángel, regreso contigo. Okay. Recientemente observé que participó en un foro y comentó que iba a acabar o iba a terminar con los gastos inútiles en el Fondo de Cultura. Exactamente, ¿qué son esos gastos inútiles? Lo sabremos después del 1 de diciembre. Okay. No solo los del fondo, los de Educal, los del fondo y los de la Dirección de Publicaciones, que son los 3 sectores que vamos a unificar dentro del fondo. Con Fondo de Cultura Económica, Educal, que está en la Secretaría de Cultura. Que está en la Secretaría de Cultura. Ajá. Y la Dirección General de Publicaciones, que está en la SEP. Ajá. Vamos a unificarlos en el fondo. El fondo no solo va a seguir existiendo, se va a repotencializar de una manera tremenda. Y ya veremos. Pero no hay duda. Para poder sacar una nueva producción editorial como la que estamos empezando a formular, necesitamos recortar gasto innecesario por todos lados. Pues y duplicidad. Así como se va a hacer al gobierno federal, ¿no? Recortar los gastos burocráticos para poder dar becas a los estudiantes, estas cosas. Igual estamos la vocación social del gobierno, ¿no? De que resimplifiquemos. Muy bien, seguimos, Josué. ¿Cuál es tu otra pregunta? Otra pregunta que tengo es, ¿cómo podría desde el Fondo de Cultura Económica tener un proyecto que fomente la conciencia política del mexicano y la cultura cívica del mexicano? Justamente quizá como estas historias que mencionaba, o cómo planea, o si planean, que el mexicano tome conciencia política para participar posteriormente. Yo creo que no es misión de una editorial ser promotora de conciencia política en términos de doctrina, entre otras cosas porque yo no creo en las doctrinas. La doctrina es ideología normada que produce pensamiento único. No, lo que creo es que tenemos que darle gasolina a los cerebros del personal que anda por ahí suelto. Decía al principio, hay que hacerles llegar los sonetos de Quevedo a la raza de Azcapotzalco Inés y ver cómo reaccionan. Tenemos que contarle a los adolescentes, a la gente de su edad mexicana, que el 68 no es el principio del principio es el vallejismo y la lucha de los ferrocarrileros, apasionante, y de los maestros. Y tenemos que darle a los adolescentes que están empezando a estudiar en medicina la historia de las luchas del sector médico. O sea, tenemos que colaborar a crear pensamiento crítico por la vía de la confrontación de ideas y al mismo tiempo colaborar a reinformar. Yo no sé ustedes, pero el 90% de la información que yo tengo no proviene de materiales analíticos,
sino proviene de películas, lecturas, de novelas, obras de teatro, que me dieron esta columna vertebral. Mucho mejor Los Tres Mosqueteros que las obras completas de Lenin, además más divertido. Y sin embargo la idea es la misma, uno para todos, todos para uno, Los Tres Mosqueteros. ¿Sí? Y no está mal que circulen las obras de Lenin, pero que circulen no como doctrina, sino como material de reflexión sobre la historia. Muy bien, es una buena réplica a quienes ven cualquier perspectiva de izquierda, ¿no? Como inmediatamente el dogmatismo. Para mí es justo lo contrario, es el neoliberalismo, que es el dogma de hoy. Ese es el problema. Exactamente. La producción editorial del Estado está repleta de basura neoliberal, repleta de basura neoliberal, doctrinaria además. Eso. Si no cumples con los acuerdos del Fondo Monetario Internacional, te vamos a castigar y vas a quedar encerrado en tu casa sin comida. Está repleta la producción editorial de este tipo de materias que no lee nadie, porque además los neoliberales son aburridísimos. Muy bien, Mariana. Pues como mujer aquí me toca hacer esta pregunta también, que voy a tratar de combinar con otra cosa. ¿Cómo desde la democratización de la cultura se puede implementar o incentivar que dejemos de ser tan racistas y tan misóginos en un país en guerra? Tienes que publicar libros que te demuestren. Cuando yo me volví igualitario en términos de la existencia de hombre-mujer, me volví igualitario a los 6 años leyendo una novela que se llama El Capitán Tormenta, que es una novela de Salgari, donde el personaje central es el Capitán Tormenta, que combate a los turcos en Famagusta. Y de repente estoy leyendo la novela y en el capítulo 2 hieren al Capitán Tormenta, se lo llevan arrastrando, le quitan la cota de malla y órale, güey, era niña. Tenía pechos. El Capitán Tormenta se volvió la Capitán Tormenta. Y entonces yo dije, caray, mi héroe es una chava. Y el impacto me acompaña hasta hoy, que tengo 67 años. Sigo diciendo, caray, la Capitana Tormenta tenía la estocada, ¿sí? Esto tuvo que ser reforzado política e ideológicamente por las madrizas que me pone mi mujer, diciendo, adoptas a veces puntos de vista misógenos, a veces, Paloma. Solo a veces, y me da con todo. Pero también el 68 fue tremendamente educativo, en términos de faldita, lo decía, faldita o pantalón, un solo corazón, igualdad. Y luego viví experiencias que me conmovieron desde el punto de vista el debate de lo masculino-femenino. Trabajé con las costureras de Irapuato durante 5 meses, escribí un libro que se llama Irapuato Mi Amor y vi a las mujeres más chingonas que conozco en este pinche planeta. ¿Qué digo? Pues que hay que publicar libros que cuenten estas historias. Tenemos que publicar a la mejor periodista del siglo XX, que no es John Reed, es Larissa Reisner, ¿no? Tenemos que reivindicar de abajo hacia arriba, y no por cuota. La pura idea de publicar 50% de hombres y mujeres, 50% de mestizos y ladinos, 30% de negros y 2% de alemanes, me parece abrumadora. Publiquemos lo mejor que podemos encontrar, conseguir y poner a disposición de los lectores. La pregunta es, o en un año le estamos volando las neuronas a 1 millón de adolescentes jóvenes con lo que le estamos mandando a leer en este país, o fracasamos. Muy bien, Paco. Pues con estas palabras muy claras y directas, se nos acabó el tiempo, tenemos que despedirnos. Muchas gracias a Mariana, a Miguel Ángel, a Josué. Un gran honor recibirte, Paco, y ojalá regreses ahora que seas funcionario público y nos puedas informar sobre tus grandes logros. Tengo que cambiar el término. La pura idea cuando dices funcionario público me entra una erisipela potente. Voy a ser funcionante público. Eso, ¿no? muy bien. Algo así raro. Pues muchas gracias, Paco. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted por acompañarnos y nos vemos de nuevo en 8 días con Diálogos por la Democracia.